Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hilos de Mariposa. Muchas gracias por acompañarme en un video más. A las personitas que son nuevas, las invito a suscribirse. Vean mis videos, si les gustan, por favor regálenme un like, compártanlos con sus conocidos para que esta comunidad crezca mucho más. Vamos a realizar en esta ocasión el conjunto para bebé, con el cual hice juego con el costalito de bebé amarillo con blanco que tengo en un video ya de los anteriores. Este es el conjunto para bebé. Lo voy a hacer yo en color blanco con verde menta. Estoy utilizando este material que es de 2 milímetros de grosor aproximadamente. Pueden combinar marcas o de una sola, pero que sea el mismo grosor, ¿sale? Para este conjunto voy a utilizar dos ganchillos del número 3 y del número 3,5. El número 3 va a ser para el canesú y el número 3,5 va a ser para la puntada de abanicos. Unos marcadores de puntos, aguja lanera, mis tijeras. Uy. Y bueno, quédense conmigo hasta el final del video. Muchas gracias por estar aquí. Bien, voy a empezar a trabajar con el hilo en color blanco. Y voy a empezar realizando 64 cadenas con el ganchillo del número 3. Recuerden que les comenté. Hago un nudo corredizo y realizo mis 64 cadenas. Este conjunto quiero comentarles que es para un bebé de aproximadamente 2 a 4 meses de nacido, ¿sí? Continúo, completo mis 64 cadenas y regreso con ustedes. Habiendo terminado esa cadeneta de 64 puntos, vamos a realizar 2 cadenas más para la altura de esta primera vuelta. Empezamos a trabajar en el cuarto espacio con puntos altos. Estas cadenas ya me equivalen a un punto, entonces aquí ya llevo 2 puntos altos. Tengo que realizar en esta primera vuelta una secuencia de 3 puntos altos y un aumento. Entonces realizo aquí este tercer punto y en el siguiente punto de cadena voy a realizar un aumento, que quiere decir 2 puntos altos en el mismo espacio. 3 puntos, uno por uno, y en el cuarto un aumento, ¿ok? Y así voy a seguir hasta terminar esta primer vuelta. 3 puntos altos, un aumento. Miren, ya terminé aquí esta primera vuelta. Voy a girar mi tejido, levanto con 2 cadenas y comienzo en el segundo espacio, porque este espacio ya equivale a este punto que se formó con las cadenas. En el espacio que sigue igual empiezo puntos altos y en esta segunda vuelta voy a realizar la secuencia 5 puntos altos, un aumento. Entonces ya tengo 2, 3, 4 y 5, y en el siguiente un aumento, quiere decir que son 2 puntos altos en un mismo punto, y así termino esta vuelta. He terminado la vuelta número 2 y aquí, bueno, va a haber vueltas. En la primera vuelta sí terminamos con la secuencia completa, que fueron los 3 puntos, el aumento. En esta vuelta no se termina la secuencia completa. Miren, aquí yo terminé el aumento y me quedaron solamente 2 puntos. Así es como lo tengo que dejar, ¿sí? No hay problema porque no se termine la secuencia completa. Giro mi tejido, subo con 2 cadenas. De igual manera empiezo en el segundo espacio y esta vuelta número 3 van a ser una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento. Ya tengo mis 3 puntos
contando las cadenas. 4, 5, 6 y en el siguiente punto un aumento, 2 puntos altos juntos. Esta secuencia la repetimos hasta terminar la vuelta. He terminado esta tercera vuelta. Voy a subir con 2 cadenas y esto lo voy a hacer en todas las vueltas. Empiezo en el segundo espacio porque el primero equivale a este punto que se formó con las cadenas. Y bueno, para no hacer tan tedioso este video, llevamos aquí 3 vueltas de aumentos. En total tenemos que hacer 7 vueltas de aumentos para empezar este canesú. Entonces, la vuelta número 4 la van a tejer de la secuencia 8 puntos altos, un aumento. La vuelta 5 la van a tejer con la secuencia 10 puntos altos, un aumento. La vuelta 6 la van a tejer con la secuencia 11 puntos altos, un aumento. Y la vuelta 7 la van a tejer con la secuencia 13 puntos altos, un aumento. ¿Sí? Les tiene que ir quedando así su circulito. Bueno, hacemos esas 7 vueltas y regreso con ustedes para decirles cómo vamos a separar el delantero, el trasero y las mangas. ¿Sale? Teniendo ya nuestras 7 vueltas de aumentos, quedándonos este tipo de círculo aquí, yo ya separé para mangas, delanteros y espalda. Les voy a comentar cómo lo hice. Fueron 22 puntos desde el principio hacia acá. El punto que está antes de la marca son 22 puntos, ¿sí? De esta marca, exactamente del punto de esta marca a esta otra marca, son 31 puntos. Después del punto de la marca hacia antes de este punto de la marca, son 40 puntos. Igual, de marca a marca son 31 y después de la marca al final son 22. Esos son los puntos que vamos a tomar para esta separación. Y lo hacemos de esta manera. Voy a subir con 2 cadenas, giro mi tejido, iniciando en el segundo espacio, voy a tejer puntos altos hasta llegar a el punto que está antes de mi marca, que en total deben ser 22 puntos. Miren, hasta aquí llegué. Aquí ya es donde empiezan los puntos de mi manga. Este espacio que está entre las marcas lo voy a dejar sin tejer porque es para mis mangas. Bien, voy a tejer 3 cadenas al aire y comienzo con puntos altos de nuevo después de esta marca en el siguiente punto. Y así sigo con puntos altos. De igual manera, antes de esta marca, un punto antes, y van a ser en total 40 puntos. He llegado a la marca, vuelvo a realizar 3 cadenas al aire. Dejo todo esto sin tejer, estos 31 puntos. Y después de esta siguiente marca, empiezo con puntos altos para terminar este otro delantero. Y así hasta terminar en total 22 puntos también. Así nos queda este canesú ya separado. Y bueno, ahora vamos a continuar con las vueltas de abanicos, para lo cual ya vamos a empezar con el gancho del 3.5 y vamos a hacer esto. Destejemos la mitad de este último medio, punto alto,
agarramos las dos lazadas que teníamos y vamos a tomar nuestro estambre en hilo verde, en color verde, perdón. Hacemos un nudito aquí con el blanco y con el verde. Bien, aquí ya anudé mis estambres. Voy a girar el tejido, voy a levantar con 2 cadenas. En el siguiente punto vamos a hacer como simulando la mitad de un abanico. Entonces, en ese espacio vamos a realizar 2 puntos altos. Ahora vamos a saltar 3 espacios y en el cuarto vamos a realizar un abanico de 4 puntos altos. Primero 2 puntos, una cadena y 2 puntos. Esos van a ser nuestros abanicos que vamos a realizar durante el resto del tejido. De igual manera saltamos 4, bueno, 3 y en el cuarto otro abanico. Y así lo vamos a seguir hasta el último que nos toque hacer antes de estas cadenas. Llegamos a las cadenas y obviamente son 3 cadenas las que hicimos, las vamos a saltar como puntos normales y entonces vamos a dejar 1, 2, 3 cadenas y en el punto que sigue, que es el primer punto alto, ahí realizamos nuestro siguiente abanico, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos en ese mismo espacio. Seguimos así saltando 3 puntos y en el cuarto el abanico. Miren, aquí solamente me quedaron 3 puntos, ya no tengo el cuarto para hacer este abanico, pero lo voy a hacer en este último espacio, en este último punto alto de la vuelta anterior, antes de la separación de la manga. Aquí hago mi abanico y obviamente saltamos estos 3 puntos de cadena y en el primer punto alto que se presenta del delantero, ahí realizo también mi siguiente abanico. Voy a estar saltando de igual manera 3 puntos y en el cuarto abanico hasta llegar acá. En el penúltimo punto voy a hacer 2 puntos altos juntos y en el último punto, que son las cadenas, ahí realizo un punto alto para finalizar esta vuelta. Continuamos así. Miren, aquí saltándonos los 3 puntos y en el cuarto sería abanico, solo vamos a hacer la mitad del abanico, que son los 2 puntos altos juntos, porque ya estamos terminando esta vuelta. Aquí en el último punto que se formó con estas cadenas, realizamos nuestro último punto alto y ya se terminó esta primera vuelta de abanicos. Giramos nuestro tejido, subimos con 2 puntos. En este primer punto siguiente, de igual manera, hacemos ahí los 2 puntos altos. Y ahora ya va a ser un poco más fácil porque exactamente en medio de cada abanico, de ahí va a salir el otro abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y así nos vamos a ir ahora sí ya abanico sobre abanico. Voy a terminar esta vuelta y para mostrarles cómo voy a hacer el cambio de color para las siguientes. Aquí estoy terminando mi segunda vuelta de abanicos. En el penúltimo punto voy a realizar los 2 puntos altos juntos, que sería la mitad del abanico. Y en el último punto que se formó con las cadenas, voy a realizar mi último punto alto. Nada más que de nuevo lo vuelvo a hacer incompleto para entonces tomar la hebra de color blanco, la jalo, voy a hacer un nudo acá atrás para empezar a realizar ahora mis 2 líneas
de color blanco. Quiero comentarles algo aquí. Yo, bueno, aquí en esta terminación del canesú ya había cortado el hilo, por eso es que lo dejé así, pero como vamos a estar cambiando de color cada 2 vueltas, lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Ahora tengo que empezar a tejer con el hilo blanco, entonces para no cortar el hilo verde, lo que voy a hacer es irlo subiendo conforme al tejido. ¿Cómo lo voy a hacer? Cada lazada que tome, voy a pasarlo para adelante o en la siguiente lazada para atrás. ¿Sale? Aquí tuve que subir 2 cadenas, lo vuelvo a repetir. Subo con 2 cadenas para empezar mi siguiente vuelta. Entonces, si está como que atrasito, lo paso para adelante y jalo mi lazada en blanco. Ahora está adelante, lo paso para atrás y jalo mi lazada en blanco. Y así ya no necesitamos estar cortando este hilo. Si lo quieren cortar, no hay problema, ustedes lo pueden hacer, ¿eh? De todos modos, los hilos que queden aquí en la orilla se van a esconder con una orilla que les vuelvo a repetir, la vamos a realizar más adelante. Bueno, entonces ya dejamos a un lado nuestro hilo verde y comenzamos con el blanco. De igual manera, nuestros 2 puntos altos en ese segundo punto y vamos a realizar abanico sobre abanico, ¿sí? Recuerden que son 2 puntos altos, separar una cadena y 2 puntos altos. ¿Sale? Bueno, esto lo vamos a estar repitiendo o lo vamos a realizar sobre 12 vueltas de abanicos. Miren, aquí ya estoy terminando mi vuelta número 12. Si se dan cuenta, son 6 líneas de cada color. Cada línea tiene 2 colores. Entonces aquí ya nada más me falta hacer la mitad del abanico que hacemos al principio y al final. Para las personitas que no cortaron su hilo, terminamos de subir el color verde. Bueno, vamos a tomar aquí de nuevo el verde. Y en este espacio vamos a realizar un nudito con el color blanco, ya que con ese ya no vamos a trabajar. Ahora vamos a trabajar con el hilo en color verde. Si no lo cortaron, pues lo van a tener igual que yo aquí en su aguja. Si lo cortaron, no hay problema, pueden sacarlo desde el último punto que hicieron. Y lo que vamos a hacer va a ser la orilla de todo el contorno del suéter de la parte de arriba. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Levantamos con una cadena y en cada espacio de punto alto o de las cadenas que forman un punto alto vamos a hacer 2 puntos bajos en cada espacio que hay ahí. Miren, algo así. 2 puntos en este siguiente espacio, 2 puntos bajos. En este siguiente espacio, 2 puntos bajos. En este siguiente 2 y así nos vamos a ir por toda esta orilla realizando estos 2 puntos bajos. Esto va a ser siempre que en la orilla haya puntos altos o cadenas. Miren, al mismo tiempo vamos escondiendo estas hebras que nos quedaron. Terminamos en los espacios de abanicos. Ahora vamos al canesú y también hacemos 2 puntos bajos por cada puntito alto que se presenta en la orilla.
Déjenme acomodar bien. Ahí están, 2 puntos bajos, 2 puntos bajos. Seguimos escondiendo estas hebras. Ya estamos por terminar el área del canesú. Y bueno, lo que vamos a hacer en este momento va a ser, voy a cortar yo esta hebra que ya me quedó demasiado larga. Y ahora voy a hacer un punto bajo por cada puntito o costillita de la cadena que me quedó al inicio de este canesú. Entonces voy a ir metiendo así en la costillita, haciendo puntos bajos. Voy a hacerlo por toda el área del cuello y regresando de igual manera al lateral del canesú y después al lateral de las vueltas de abanicos, terminando en esta punta. Hasta ahí lo dejo. Esta parte de abajo de la chambrita lo voy a dejar de esa manera. Hasta aquí voy a terminar, remato mi estambre y terminamos eso. Y miren, así es como nos queda toda la orilla. Si se dan cuenta, aquí en el blanco resalta muy padre la orilla en color verde. Y bueno, ahora vamos a continuar con las mangas. Miren, aquí yo ya adelanté una manga y va a quedar de esta manera, ¿sale? Vamos entonces a abrir nuestro tejido. Y en las 3 cadenas que hicimos aquí, vamos a realizar puntos altos. Vamos a comenzar con el color verde. Hacemos un nudito deslizado. Y aquí en el espacio dentro de estas cadenas, vamos a pasar el hilo. Y subiremos con 3 cadenas tomando las 2 hebras para ir escondiendo este hilo. 2, 3 cadenas. Continuamos con 2 puntos altos para que con las cadenas hagamos un total de 3 puntos. Ahora quiero que pongan un poquito de atención. Vamos a empezar con los abanicos y lo vamos a hacer saltando este punto alto y empezando en este orificio que está aquí. Saltamos este punto alto junto con su orificio y en el siguiente empezamos a hacer el abanico. Ups, ya estoy haciendo punto bajo. Empezamos con un punto alto. Recuerden, punto alto en el mismo espacio, una cadena de separación y 2 puntos altos más en ese mismo espacio. Ahí está nuestro abanico. Vamos a saltar 4 cadenas y en la quinta continuamos con otro abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y así lo vamos a hacer hasta pasar a este lado de acá. Adelanto y regreso. Miren, aquí ya terminé con los abanicos. Estoy llegando a este punto alto junto con su cadena. Lo dejo libre como en la parte de acá. Y voy a unir en la tercera cadena que hice al principio de la vuelta. Voy a unir con punto deslizado. Voy a subir con 3 cadenas. Realizo estos 3 puntos altos que están aquí al principio, uno sobre uno, y un abanico encima de cada abanico. Voy a terminar esta vuelta y tengo que cambiar de hilo. Si ustedes piensan hacer
la chambrita de un solo color, no hay problema. Si quieren hacerla de 2 colores, pero el canesú de un color y las puntadas de abanicos de otro, no hay problema. Como a ustedes les guste hacer la combinación de los colores. Yo lo voy a hacer en esta ocasión de esta manera. Entonces, termino yo esta vuelta y voy a empezar a hacer lo mismo que acá, a cambiar mi color cada 2 vueltas. Y así es como les va a quedar a ustedes esta manga, cambiando sus colores cada 2 vueltas, ¿sale? Voy a realizar 10 vueltas de abanicos. Hago esas 10 vueltas y regreso con ustedes. Miren, solo quiero mostrarles, aquí ya terminé yo esta segunda vuelta de abanicos. Entonces voy a unir en la tercera cadena, pero ya no voy a jalar el hilo verde. Voy a tomar el blanco, jalándolo a través de las hebras que tengo ahí tomadas en el ganchillo y haciendo un nudo con los 2 colores. Les comento, yo no voy a cortar el hilo verde. Yo prefiero subirlo, irlo subiendo por el tejido. Entonces lo voy a hacer así. Este es mi hilo verde, este es mi hilo blanco. Lo voy a estar atravesando ya sea para adelante o para atrás en cada lazada que haga. Ahorita está de este lado, lo voy a pasar para adelante. Una lazada y voy a subir con una cadena. Lo paso para atrás. Segunda cadena, lo paso para adelante. Tercer cadena. Y ahí ya lo dejo suspendido para subirlo en la siguiente vuelta y así sucesivamente voy a hacer en todas las vueltas. Recuerden que son 10 vueltas de abanicos. ¿Están listas mis 10 vueltas de abanicos? Ahora me quedé con el color blanco. Ya corté el hilo en verde porque ya no lo voy a usar. Voy a realizar vueltas de puntos bajos, pero las voy a hacer así. Levanto con una cadena y en ese mismo espacio donde hice el punto deslizado para cerrar la vuelta, voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto alto voy a realizar otro punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Voy a estar haciendo solo puntos bajos en toda la vuelta, uno por cada punto que se presente, pero sin tejer esta cadena. Entonces en cada abanico solo voy a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, salto esa cadena y sigo con el siguiente. 3, 4. Voy al siguiente abanico. Primer punto 1, segundo punto 2, salto este espacio, el siguiente punto 3, perdón, y el siguiente 4 y así hasta terminar la vuelta. Terminando esa vuelta voy a continuar con una más de puntos bajos, pero tejiendo lo normal, 1 sobre 1. Voy a realizar una tercera vuelta. Levanto con una cadena, en ese mismo espacio hago un punto bajo, realizo 4 más para tener en total 5 y el siguiente punto lo salto y comienzo con los otros 5 en el segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Me salto 1 y en el que sigue 1, 2, 3, 4, 5. Me salto 1 y en el que sigue 1, perdón, me salto 1 y en el que sigue 1, 2, 3, 4, 5. Me salto 1 y en el que sigue 1, 2, 3, 4, 5. Me salto 1 en el que sigue 1 y terminé. Voy a unir con punto deslizado en el primer punto.
hago una cadena, aprieto para reforzar, corto y ya nada más me queda esconder esta hebra. Voy a ponerle sus decoraciones, un moñito, un listón, sus botones y les muestro ya cómo queda terminado. Aquí tenemos ya lista nuestra chambrita, este suétercito que queda muy bonito. Le puse un listón a todo alrededor del cuello para ajustarlo al tamaño del cuello del bebé. Un pequeño moñito aquí de decoración. Y sus botones los pueden poner ya sea blancos, verdes o del color que gusten realizar esta chambrita. Les pido por favor estén muy atentos a los siguientes videos para realizar el pantalón y el gorrito con los zapatos. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por seguir en Hilos de Mariposa. Gracias por acompañarme en todos mis videos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.